Hola familia, buenos días. Espero, les damos las bienvenidas a esta nueva transmisión en vivo desde nuestra casita. Espero que ustedes estén así conectaditos, como ya los estoy viendo, juiciosito viéndonos. No olvides compartirlo en tus redes sociales y decirle a todos tus amigos y a familiares que conozcas que estamos transmitiendo y hoy les traemos una excelente palabra. Hola, Cuéntenos cómo están. bienvenidos a esta nueva transmisión. Feliz como todos los domingos de estar aquí con ustedes y a la expectativa una vez más acerca de qué es lo que Dios nos quiere hablar y pues pidiéndoles que compartan esta transmisión en todas sus redes sociales y coméntenos allí donde están, desde donde nos están viendo para saber que están ahí pegaditos y poder mandarles un saludo. Buenos días, también yo les saludo desde acá, desde nuestro hogar y les damos la bienvenida a esa transmisión en vivo desde nuestra fanpage en Facebook, nuestra página de Facebook. Así que bienvenidos a todos y podamos ojalá y podamos estar interactuando con cada uno de ustedes a través del chat de Facebook. Hoy tenemos a Luisa como anfitriona del chat, así que pregunta lo que quieras, coméntanos lo que necesites a través del chat y estate atento a la pregunta del mensaje de la mañana de hoy para que puedas estar participando ahí. Envía tus saludos si quieres enviarnos saludos. O si quieres saludar a alguna persona de la congregación, vas a poder hacerlo ahí a través de nuestro chat ahí en Facebook. Así que ya sabes, conéctate y recuerda compartir la transmisión y compartir también cómo estás viviendo tú la experiencia Dulce Refugio desde tu casa utilizando el hashtag Dulce Refugio es mi casa. Fer, ¿a quién tenemos ahí conectado? Tenemos a Sandy, que hace rato no la veíamos. Sandy, bienvenida, ¿cómo estás? A Gustavo, buenos días, Gustavo, bendiciones. Lorena Guzmán, buenos días para todos. Miguel, José, Yeseinis, buenos días. Bienvenidos a esta nueva transmisión. No olviden, yo voy a estar leyendo sus mensajes y estaré pendiente de todo lo que nos quieran decir. Yeiris Lugo también está conectada, Lorena Guzmán. Queremos que comenten. Lo que pasa es que si yo no los tengo agregados a ustedes, yo no puedo ver que ustedes lo están viendo. Entonces, por eso queremos que comenten ahí donde están para saber quiénes son los que están presentes y poder mandarles un saludo a todos. Sí, realmente eso es importante. Si cuando ustedes entran a la transmisión, colocan un comentario saludando, diciendo buenos días, bendiciones o cualquier otro comentario ahí entre el chat, vamos a poder saber quiénes están ahí conectados y vamos a poder darles un saludo directo. Digamos que en la iglesia lo hacíamos abrazándonos, dándonos una mano, un abrazo, pero acá la forma que podemos hacerlo es saludarlos directamente a ustedes desde los micrófonos, así que queremos saber quiénes están ahí conectados y es importante por eso el comentario, para poder saber nosotros, darnos cuenta de que estás ahí conectados, así que te invitamos a que comentes en esta transmisión y que podamos, nos encantaría poder saludarlos a cada uno por su nombre propio, a cada familia. Yo estoy viendo a la señora Elena, así que saludo a la señora Elena Milán, a Yeiris Lugo, a Lorena Guzmán, que también la estoy viendo ahí en un comentario. Comenta si quieres saludarnos y para nosotros también devolverte ese saludo bien caluroso desde nuestros hogares. Claro que sí, para nosotros es un gran alegría que ustedes estén ahí con nosotros y que nos estén saludando en estos por este medio que es vía virtual. Entonces, no siendo más, estén así súper pendientes y vamos a prepararnos para nuestro momento de adoración con el Señor. Bienvenido a la transmisión en vivo de Dulce Refugio. Disfruta de nuestra reunión, prepara tu Biblia y toma nota. Recuerda que lo que Dios te hable puede ser de bendición para alguien más, así que no olvides compartir esta transmisión en tus redes sociales y muéstranos desde dónde te conectas utilizando el hashtag Dulce Refugio es mi casa. Mantente conectado con lo que Dulce Refugio tiene para ti. Bendiciones, iglesia, gracias por estar conectados en esta mañana. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que para Dios nada, pero es que nada es imposible?
Si dijeron amén allá en sus casas, vamos, iglesia, acompáñame a cantar juntos esta canción. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé Que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Ahora vamos a declarar que creemos en el amén. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, vamos todos. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Señor. Esperamos que te hayas gozado ese tiempo de alabanza ahí en tu casa, con tu familia, que hayas podido cantarle con todo el corazón a tu Dios, a tu Señor, a tu Padre. Y como les había comentado la semana anterior, el domingo anterior, el día del Padre, hoy queremos hablar o tenemos un mensaje preparado para todos ustedes que hemos titulado Actitud de hijos, actitud de hijos. Y como en cada mensaje, como venimos haciendo, le tengo una pregunta para que usted vaya ahí pensando qué va a comentar, qué va a responder, porque la pregunta que vamos a
a manejar o a tratar el día de hoy es ¿cuál es tu actitud como hijo de Dios? ¿Cuál es tu actitud como hijo de Dios? ¿Cuál crees tú que es la actitud correcta de un hijo? Así que estate ahí, atento, piénsalo, medítalo y coméntalo ahí en el chat de nuestra red social, ahí en el chat de Facebook. ¿Cuál es tu actitud de hijo? ¿Cuál es nuestra actitud como hijos? Vamos a estar hablando en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Así que sí, yo sé que es la historia del hijo pródigo y voy a pedirle ahí a Luisa o a Sandy, a Luisa o a a Luisa o a Wilson que nos estén ayudando ahí con la lectura en esta mañana. Lucas 15, ahí en la historia del hijo pródigo. Bueno, vamos a leer 15 del 11 al 32, ¿sí? Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levanté e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó una música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa es la historia del hijo pródigo. Yo sé que hace como 4 domingos atrás estuvimos hablando precisamente en esta misma historia, en la historia del hijo pródigo, o la parábola que conocemos como el hijo pródigo. Hace unos domingos estuvimos hablando, pero nos enfocamos en la actitud del padre y cómo el padre recibió con amor a aquel hijo, cómo el padre derrochó su gracia ahí sobre su hijo, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todo, y nos centramos en hablar del padre y de lo bueno que era el padre. Pero en la mañana de hoy queremos hablar de la actitud de los 2 hijos. Así que hoy vamos a tocar a esos otros 2 personajes que encontramos en la historia, el hijo menor y el hijo mayor. Recuerda que el hijo menor fue aquel que se fue, que pidió su herencia y se fue, y el hijo mayor fue el que se mantuvo ahí al lado de su padre, y cada uno de ellos tuvo una actitud muy diferente de cómo enfrentó las cosas o de cómo vio él las cosas. Y de hecho, como
yo tenía aquí algo, era algo que iba a omitir, pero Wilson me dijo, no, dilo, entonces yo voy a decirlo. Y es que eh, es como una mini protesta que vamos a hacer aquí. Y es que el domingo anterior se celebraba el Día del Padre, entonces yo teníamos más o menos ese mensaje preparado para ese domingo, pero lo dimos hoy y ¿sabe? No hubo ambiente de celebración, no hubo ambiente de fiesta, no hubieron bombas, no hubo un videíto todo bonito como el que hubo para el Día de las Madres. Pero está bien, nosotros les perdonamos todo eso, no se preocupen. No parecía que estuviéramos celebrando nada, pero tranquilos, nosotros ahí les amamos y les perdonamos. Y es más, y ¿sabes por qué? Porque yo creo que nosotros de hombres, o que Wilson ahí, pues Wilson no es padre, pero que me corrija, sino somos como menos dados a ese tipo de cosas, sí, somos como menos dados Menos sentimentales. Sí, menos sentimentales, correcto, esa es la palabra. Entonces, digamos que uno salía y ni siquiera en los almacenes veía decoración con el bigotico del padre, no, nada de Y eso. no como por la sea. cuarentena. Sí, porque siempre ha sido, la cuarentena no tuvo nada que ver, pero no importa, mujeres nosotros también las amamos y les pasamos esa y otras y otros tantos años que nos han hecho lo mismo, pero bueno, sigo en el tema, porque trato con esto porque sabe, uno de hombre de pronto no es tan dado a esperar el detalle, a recibir el regalo, a que le coloquen bombas, fiestas y todo eso. Pero por lo menos yo como padre, una de las cosas que sí me encanta es el recibir un abrazo de mi hijo, un afecto de parte de mi hijo. Y es más, una de las cosas que a mí me gusta que hace Jacob es que cuando yo entro por la puerta del conjunto en la moto, yo creo que ya él conoce como el sonido de la moto de nosotros y entonces él de una se asoma y apenas ve que soy yo, él sale a la puerta y se va corriendo a recibirme con un abrazo. Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque esa era una de las cosas que yo hacía cuando estaba chiquito con mi papá. Yo, si estaba en la puerta y veía que allá a la esquina venía caminando mi papá que venía del trabajo, yo salía corriendo a recibirlo y a darle un buen abrazo. Pero atrás de ese buen abrazo siempre había una frasecita. Y esa frasita es, papi, ¿qué me trajiste? Papi, ¿qué me trajiste? Pero a uno el hecho de ver que el hijo venía corriendo es lo que realmente, o por lo menos a mí, me llena. Y lo que creo que de pronto con mi papá, no sé si yo, solamente era yo y Jake que lo hacíamos, no sé si ustedes están allá lo hacen, no sé si Wilson que está aquí en algún momento lo hizo con su papá, pero es algo que yo hacía y que Jacob, de hecho ni me acordaba que lo hacía, pero Jacob últimamente viene haciéndolo y me ha hecho recordar esos momentos en que yo también salía corriendo a recibir a mi papá. Pero en esta historia pasa algo parecido, pero fueron los roles, cambiaron los personajes. Y una de las cosas que pasa es que en la historia no es el hijo el que corre a recibir al padre, sino que es el padre el que corre a recibir a sus hijos. Corrió a recibir al hijo menor cuando el hijo venía arrepentido y salió corriendo a recibirlo. Pero también cuando se enteró que su hijo mayor no quería entrar, también salió corriendo a recibirlo y a rogarle que entrase a su casa. Pero ahora, ahí es donde quiero yo empezar a entrar con el tema, porque no solamente salieron corriendo a recibirlo, sino que al padre salir corriendo a recibirlo, hubieron dos actitudes diferentes en cada uno de los hijos, en el hijo menor y en el hijo mayor. Y son de esas dos actitudes de las que vamos a hablar en el mensaje de hoy, que hemos colocado por título, actitud de hijo, actitud de hijo. Así que te reitero la pregunta, ¿cuál es tu actitud de hijo ante tu padre? ¿Cómo es tu actitud de hijo ante tu padre, ante Dios? ¿Cuál es tu actitud?
¿Cómo corres hacia Él? ¿Qué es lo que tú haces? Y esos dos personajes nos dejan ver dos actitudes diferentes y son el tema que tenemos preparado en la mañana de hoy. Pero antes de entrar a esas dos actitudes, lo primero que quiero aclarar o que quiero dejar claro es que nosotros somos hijos de Dios, porque es difícil hablar de una actitud de padre hacia Dios cuando ni siquiera lo ves como un hijo. Entonces lo primero que nos toca tener claro es que somos hijos de Dios. Y dice la Biblia en Juan, en el capítulo 1, verso 11 y 12, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que, según lo que acabamos de leer, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos hizo hijos, pero ¿a quiénes nos hizo hijos? A los que los recibimos, a los que creímos en su nombre. Así que mi amigo, mi hermano, tú que nos ves ahí a través de tu computador, de tu televisor o del medio que nos estés mirando, quiero decirte que tú eres hijo de Dios cuando decides creer en Él, cuando decides aceptarlo a Él, cuando decides creer en que Jesús, en creer en Jesús en tu corazón, pasas a ser un hijo adoptivo de Dios. Y de pronto eso de adoptivo a nosotros como latinos de pronto no lo vemos de buena forma porque hemos sido criados en un ambiente en donde molestamos incluso a nuestros hermanos diciéndoles: que tú eres adoptado, a ti te recogieron en el arroyito, a ti no sé qué, y empezamos a molestar. Y entonces tenemos ese concepto de adopción de pronto, no en el mejor término de lo que es la palabra. Yo no sé si Wilson y Luisa se jugaron así con Sandy y con Mateo, Luisa, diciéndole que él era adoptado. Y lo hacíamos más para que se sintiera bien, para terminar humillándolo o bajándole, no sé, molestarlo, pues hacerle... Y yo también me jugué de esa forma con mis hermanos. Y solo que como yo era el más negrito, yo era el que parecía adoptado. Pero sí, porque es que si vieran a mi papá hasta es arco, él tiene los ojos claros, así parecidos a los míos. Les voy a enfocar la cámara para que los vean así, verdecitos. Y así era mi papá, y entonces nos jugábamos de esa forma, y creo que en la mayoría de hogares se ha jugado uno así de esa forma, y tenemos la palabra adopción como algo malo. Pero sabes, la adopción es algo totalmente diferente. La adopción deja de ser un mal concepto cuando tú la entiendes cómo funciona de verdad. Y la adopción, quiero explicarles, ¿sabes? Yo creo que es hasta mejor ser adoptado que ser un hijo biológico. ¿Y sabes por qué? Porque el hijo biológico, hermano, como le salió, le tocó calárselo, así, tal cual. Por ejemplo, a mi papá y a mi mamá le tocó calarse a este negrito. Cuando un hijo adoptado, tú lo eliges, tú lo escoges. Entonces, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque Dios, al nosotros ser hijos o estar denominados como hijos, estamos diciendo, como hijos adoptivos, estamos diciendo que Dios nos escogió a nosotros, que Dios nos eligió. Incluso lo dice la Escritura, que nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Entonces somos hijos de Dios, somos hijos adoptivos porque Él nos escogió, no por el concepto que nosotros hemos manejado y por lo que nos hemos burlado de nuestros hermanos durante toda la vida, sino porque Él nos escogió. Por eso somos hijos adoptivos. Es decir, Dios se tomó el trabajo de escogerte a ti, de escogerme a mí, de escogernos a cada uno de nosotros como su hijo. Como su hijo, desde el momento en que empezamos a creer en Jesús. Y ese es el primer punto que tengo esa mañana, porque quería dejar claro eso. Somos hijos, somos hijos. No sé si Wilson quiere dar algún aporte ahí en ese primer punto. No, sí, reconocer, creérnosla realmente, que somos hijos de Dios
y pues que su palabra dice que si nosotros creímos en Él, Él nos dio esa potestad de ser llamados sus hijos. Entonces, como supongo que es el título del tema, pues como tal debemos nosotros comportarnos como hijos y ver a Dios como ese Padre amoroso, ese Padre que realmente nos ha llamado a ser sus hijos, y pues que obviamente Él quiere que nosotros nos comportemos como tal. Así es, Wilson. Y ahí ahorita, Wilson entró en algo esencial que era por lo que coloqué este punto, y es porque necesitamos no solo saber, porque ya ahora sabemos, tenemos el conocimiento, tenemos la idea de que somos hijos de Dios. Ahora es necesario empezar a creérnoslos. Es necesario empezar a creer que yo soy un hijo de Dios y que como hijo de Dios debo de tener ciertas actitudes frente a mi Padre. Y esas son las dos cosas que vamos a hablar en esta mañana. Son dos actitudes diferentes. La actitud del hijo menor o del hijo mayor. Bueno, en la historia, ¿no? No quiere decir que porque sea menor o porque sea mayor, esa va a ser mi actitud, no. En la historia, como no tenemos nombre de los personajes, los vamos a llamar el hijo menor y el hijo mayor. Recuerda que el hijo menor fue aquel que se fue, que derrochó su dinero, y el hijo mayor fue aquel que se quedó ahí juicioso con su papá. Así que, primero, o más bien segundo punto, vamos a hablar de la actitud número 1. Pero antes de entrar a la actitud número 1, quiero saber si tenemos ya comentarios ahí en Facebook de qué nos dicen acerca de cuál debe ser la actitud como hijo que tenemos, Fer. Bueno, a esa pregunta no han respondido. Entonces les recordamos otra vez que la pregunta es, ¿cuál es la actitud como hijos hacia nuestro Padre? Pero sí tenemos un comentario que nos lo hace Francielena Millán. Como nos enseñó Dios al enviarnos a su Hijo Jesús, imitándolo en sus enseñanzas, pero primeramente arrepentirnos de nuestra vieja vestidura, perdonando a quienes nos ofenden. Ay, se me perdió. A quienes nos ofenden, casi siempre a nuestros hermanos que no enviamos el video, pero aquí estamos en oración pidiendo por ellos todos los días a las 6. Espero que estén bien todos en el nombre de Jesús. Nuestro corazón de madres, padres, siempre tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos, aunque no tengan buenas actitudes. Dios es tan bello que los cuida y los cambia. Ser adoptivo tiene mayor valor porque somos escogidos. Aquí nos llegó una de Jadis Lugo, respondiendo a la pregunta. Mi actitud como hija es buscar cada día la manera de agradarlo, de honrar y obedecer por la razón que nos eligió sin merecerlo y que pagó un alto precio por ti y por mí. Jamie Bastidas dice, debemos tener actitud de hijos obedientes, reconociendo que Él es nuestro Padre eterno. Yo creo que ahí en redes están tocando algo muy importante que creo que es lo más importante de todo y lo que uno hace desde niño. Yo veo la figura paterna y nosotros sabemos que tenemos que obedecer. ¿Por qué? No porque sea bueno, porque sea malo, porque es mi papá y porque debo obedecerlo. Entonces, si nosotros vemos a Dios como ese Padre, porque realmente Dios es nuestro Padre, porque muchas veces no lo obedecemos y porque a nuestros padres terrenales sí lo obedecemos. Entonces, como la respuesta que han dado es eso, obediencia. Obediencia es lo que más enmarca esa actitud de hijo. De hecho, por eso empezaba con ese primer punto. Yo no pensaba hablar de eso, pero sí lo dije. No, es importante que tengan claro que somos hijos de Dios, porque Wilson da en el clavo, por así decirlo, diciendo que a nuestros padres terrenales, como los vemos, les obedecemos y tenemos una cierta actitud en frente a ellos. Pero a tu Padre Celestial, aunque no lo veas, tienes que tener claro que Él está contigo y que es tu Padre y que debes tener cierta actitud también ahí con tu papá. Y para entrar, quiero entrar a la primera actitud que vemos en esa historia que leímos ahí. Del hijo pródigo, y vamos a hablar en el caso del hijo menor, porque digamos que por llevar el orden de la historia, vamos a hablar del hijo menor. El hijo menor, lo primero que hizo el hijo menor, o su primera actitud, fue una actitud de desobediencia. Fue una actitud de decirle al padre, no, dame todo lo que
lo que me corresponde, yo quiero irme, quiero hacer mi vida como yo quiera, quiero hacer lo que yo quiera, es mi plata. Y el padre le dio su dinero, aquel hijo se fue, se lo malgastó, ya todos conocemos la historia, y tuvo una mala actitud, tuvo una actitud de desobediencia, pero hubo algo que hizo cambiar esa actitud de aquel muchacho y fue lo que sucedió. Con todo lo que pasó, terminó en la miseria, por así decir. No, terminó en la miseria, porque terminó hasta deseando comerse la comida que le daban a los cerdos. Y en medio de esa miseria, en medio de ese golpe que le acababa de dar la vida después de sentir o de creer o de pensar que lo tenía todo, empieza a darse cuenta y empieza a reflexionar en lo bueno que era su padre. Y empieza a decir, wow, en mi casa, en la casa de mi padre, hasta los sirvientes tienen buena comida, tienen buena dormida. Mi papá es un padre bueno y sí, está bien, yo fallé, yo cometí ciertos errores, pero saben, yo tengo un padre que es un padre bueno, hablando con él mismo, me imagino, hablando de pronto ahí con los cerdos. Sí, bueno, de pronto hablando con los cerdos. No, señor cerdito, es que mi papá es un papá bueno. Y el cerdo le decía, Y el cerdo, ay, ay, ay. ay, vete para tu casa. Sí, y le dijo, sí, hoy, señor cerdo, hoy me voy a ir. Ya tomé la decisión de irme para mi casa. Y empezó a pensar en lo bueno que era su padre. Y eso también es una actitud de hijo, ¿sabes? El tener claro lo bueno que es tu padre, el saber que tu padre, por más errores que hayas cometido, siempre va a tener la puerta abierta para recibirte a ti. Y eso te hace tener un pensamiento de hijo. El hecho de reconocer y de saber cómo es tu padre, de conocer a tu padre, de creer que tu padre es bueno, te da ese pensamiento de hijo que nosotros necesitamos, ¿sabes? ¿Saben? Y aquel hombre tomó esa decisión y decidió irse hacia su casa, y cuando se llegó, su padre salió corriendo y lo recibió como él esperaba, lo recibió incluso mejor de lo que él esperaba. Porque él de pronto decía, no, voy a ser un jornalero en la casa de mi padre, pero hasta los jornaleros la pasan bien allá. Pero su padre lo recibió y lo recibió como hijo. Y hizo tres cosas que me parece interesante destacar el padre. Y es que primero le dijo, cámbienle las vestiduras. Luego, colóquenle un anillo y sandalias. Son tres cosas que quiero destacar porque una nueva vestidura para mí hacen referencia a Jesús. La nueva vestidura hace referencia a Jesús. El anillo hace referencia a devolverle la autoridad de hijo. Y las sandalias para mí hacen referencia a el Espíritu Santo, que es el que guía nuestros pasos, que es el que guía nuestros caminos. Y entonces cuando tú tienes claro que tu Padre es bueno, ¿sabes? Así le falles, así lo hayas hecho mal, tú vas a querer volver ante tu Padre. Y eso es actitud de hijo, eso es mentalidad de hijo, eso es pensar como hijo. Porque incluso hasta nosotros, yo creo, yo no sé si alguna vez ustedes le han fallado a sus padres en alguna cosa, pero una cosa me he dado cuenta, yo sí, en muchas cosas, cometí muchos errores en los que defraudé a mis padres. Pero siempre que volvía, la puerta estaba abierta para mí. Y yo sabía que podía volver porque sabía que mis padres me amaban y que eran buenos. Y ahora más cuanto nuestro Padre Dios, ¿sabes? Sin importar lo que sea que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, cuando tenemos actitud de hijo, sabemos que podemos volver ante el Padre y Él nos va a recibir con las puertas abiertas, pero no solo con las puertas abiertas, sino que nos va a dar vestiduras nuevas. Es decir, nos va a dar a Jesús, va a volver a sembrar a Jesús ahí en nuestros corazones, nos va a dar la autoridad de hijos y nos va a dar al Espíritu Santo
para que guíe nuestros caminos de ahora en adelante y lleguemos a de pronto no cometer tantos errores como en nuestro pasado y que pueda guiarnos por la senda en que debemos nosotros caminar y la senda en la que debemos actuar. Esa es la primera actitud, una actitud de un hijo que aunque desobedeció, entendió que su padre era un padre bueno y volvió a sus brazos, a los brazos de el padre. Y no sé si quieren entrar a opinar en este primer punto. Bueno, yo creo que hasta ahí en lo que va a historia es una muy buena ilustración de lo que es nuestra vida cristiana, de lo que es más bien la vida del ser humano. Porque ahí vemos que el hijo estaba bien, gozaba de todos los privilegios con su padre y de pronto nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a que aunque todo lo tenemos bien, nos entra ese, como ese afán, ese azogue, como diría uno de allá de donde soy yo. Eh, y vemos que el hijo pródigo lo que hace es, o sea, no, ya, dame lo mío, dame lo que me pertenece, yo me voy, yo quiero, o sea, ya le entró como esas ganas de independencia, esa soberbia que tiene el ser humano en creer que solo podemos hacer las cosas. Entonces, dame lo mío, que yo me voy, yo veré cómo me las arreglo, ya hasta aquí tú me ayudaste y dame lo que a mí me pertenece y yo miraré cómo hago. Es lo primero. El ser humano es así, tiende a ser egoísta. Y él se fue sin importar lo que su padre sintiera. Pero entonces más adelante también vemos cómo después que ya malgastó todo y después que ya realmente se estrelló con la realidad y que se dio cuenta que es un dicho, pero realmente uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo creo que eso tiene mucha razón. Cuando él ya se dio cuenta que en verdad extrañaba a su papá y que su padre era bueno. Entonces hay algo que me llamó la atención cuando Luisa estaba leyendo el texto al principio, y es cuando dice, eh, volviendo en sí, volviendo en sí. O sea, eso me da a pensar a mí que él no estaba en sus cabales, no estaba consciente de lo que estaba haciendo y estaba actuando realmente por sus emociones. Volviendo en sí, yo creo que es algo importante en el texto porque nos dice que realmente debemos tomar esa decisión, darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no está bien y volver en sí, volver a sentar cabeza. Y una vez que él vuelve en sí, entonces ya ahí sí continúa diciendo que él empezó a cranear, me levantaré, iré donde mi padre. O sea, ya empezó a tomar buenas decisiones. Ya en su cabeza, aunque no lo había llevado a cabo, ya empezó a maquinar las cosas buenas que iba a hacer. Entonces me levantaré. O sea, voy no solamente a reconocer que estoy mal, sino que voy a actuar también. Voy a ir, voy a hablar con él, voy a hablar con mi padre. Y lo más bonito es que en el siguiente versículo dice que cuando él llega a casa de su padre, lo mueve a misericordia. Su padre es movido en misericordia. Entonces, realmente nuestras actitudes, nuestras decisiones también, o sea, provocamos cosas en el corazón de Dios. Dios es Dios y Dios es bueno con nosotros y siempre va a ser bueno con nosotros. Pero Él quiere que nosotros tengamos esas actitudes de hijos hacia Él. Entonces, reconocer que estamos haciendo las cosas mal y reconocer que sin Él realmente no somos nada. Y pues ya de ahí en adelante la historia por sí misma, o sea, es muy diciente en que ya las cosas empiezan a cambiar, ya el padre lo recibe y le da ese lugar nuevamente, que nunca perdió su lugar de hijo, pero sí perdió privilegios. Los privilegios, o sea, eso también tenemos que entenderlo, que nunca vamos a dejar de ser hijos, pero tenemos dos opciones: ser unos hijos desagradecidos y ser unos hijos que andan por ahí por el mundo haciendo nada, o ser unos hijos que realmente están con el Padre siempre y que tienen privilegios con el Padre, y no estar con Él por esos privilegios, sino que entender que eso llega por ser nosotros realmente buenas personas con... Bueno, yo digo y opino con todo lo que está diciendo Wilson, que uno logra ser ese hijo que él quiere intimando con él y obedeciendo a él, sabiendo escuchar su palabra. Porque cuando uno comienza a estar ya en intimidad con él, ya deja a un lado su soberbia, lo que decía Wilson, deja a un lado esa avaricia de querer, de que ya lo tengo todo, ya quiero mi independencia, ya yo quiero salir a explorar el mundo.
eso pasa a ser a un segundo lugar y uno comienza a ver el mundo con diferentes ojos, con ojos espirituales y con lo que realmente Dios nos quiere enseñar o nos quiere mostrar a través de Él con nuestras vidas. Y en redes sociales, ¿qué nos están diciendo, Fer? Esperen, este ya lo leí. Bueno, aquí Gustavo, no, Lorena. Lorena nos dice actitud de agradecimiento, amor y obediencia. Y sobre todo como hijos debemos reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Dios es bueno y misericordioso. Gustavo, creo que es muy importante que no solo debemos obedecer porque sí, sino porque lo amamos. Jairis dice, cuando tienes clara la actitud de hijo, tienes clara la honra y todo lo que esta abarca. Ya. Ya. Ok, entonces pasemos al segundo hijo o lo que logramos ver en las actitudes del segundo hijo, como actitudes de hijos. Y la historia nos contaba que aquel segundo hijo, que el hijo mayor, que fue el que se quedó ahí con su padre, que fue el que no pidió su herencia, sino que permaneció ahí con él, se encontraba trabajando y cuando regresó se encontró o vio la fiesta que había organizado el padre para su hijo. Y preguntó, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí y tal? Y entonces uno de los sirvientes le dijo, no, es que tu hermano, el que se había ido, ha vuelto y tu papá mandó a matar al becerro gordo y hicimos fiesta porque tu hijo ha vuelto. Y entonces, este hijo mayor, entonces dice la historia, que se rehusó a entrar, que no quiso entrar. Y entonces el padre sale a recibir a ese hijo y a rogarle para que entre y le explica la situación de lo que está pasando allí en ese momento. Y aquí quiero rescatar la actitud de aquel hijo. ¿Sabes? Aquel hijo mayor fue aquella persona que creyó que de pronto él lo estaba haciendo bien. Él se quedó, yo me quedé, soy un buen trabajador, he estado a tu lado siempre, papá. Pero mira, a mí tú no me has dado nada, no me has recompensado con nada por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que yo he hecho, por permanecer aquí contigo. Y aquí hay una actitud interesante. Y es lo siguiente, y es que aquel hijo mayor veía a que él era el bueno, que él era el que hacía las cosas correctas y que su padre en ese momento le estaba fallando. Que su padre estaba fallando o que su padre era el malo y él era el bueno, porque él hacía todo bien, se portaba bien, obedecía, estaba ahí, trabajaba uno y lo otro, pero que su padre no lo recompensaba a él por la labor que él venía ejerciendo. Y sabes, esa es una actitud equivocada. Y es una actitud en la que a veces nosotros como hijos caemos también mucho. Tenemos la tendencia a creer que Dios debe recompensarnos porque le servimos, que Dios debe recompensarnos porque hicimos algo para Él, que Dios debe recompensarnos porque tocamos un instrumento o porque servimos en la congregación o porque somos buenos, porque amamos a nuestros vecinos y creemos que debe haber una recompensa de parte de Dios y a veces hasta llegamos como aquel personaje a creer que Dios es malo porque no nos da lo que nosotros creemos que nos merecemos por las cosas que hemos hecho. Y es una actitud que aunque vemos mucho, es una actitud que no es correcta. Es más, es una actitud que no hace parte de la mentalidad de un hijo, sino que es una mentalidad de esclavo. Es una actitud de esclavo, ¿sabes? Porque es el esclavo el que está esperando una recompensa por lo que hace. Es el jornalero, bueno, no llamemos esclavo, ellos hablaban de jornaleros. Es el jornalero, el trabajador, el que cree que por cada cosa que hace debe recibir una recompensa, debe recibir un salario, debe recibir un pago. Y el padre se lo dejó claro en la respuesta que le entregó a aquel hijo, diciéndole, primero que todo dándole el lugar, diciéndole, tú eres mi hijo y todo lo que hay aquí te pertenece, todo lo que hay aquí es tuyo.
Pero aquel hijo mayor, tener esa mentalidad o ese pensamiento, esa forma de pensar de que era por las cosas que él hacía, que necesitaba una recompensa, no disfrutaba de nada de lo que el padre tenía, le había dado, de todo lo que el padre tenía, que también era parte de él. Y por eso le decía, es una mentalidad de jornalero y no de hijo. Y sabes, no sé cómo sea tu mentalidad allí en tu casa, tú que nos miras. No sé si tu forma de pensar es, necesito hacer tal cosa para que Dios me ayude con X o con Y cosas. ¿Sabes? No necesitas hacer nada para que Dios ayude o para que Dios haga algo contigo, porque es tu Padre. Es tu Padre. Y cuando piensas de esa forma, no tienes actitud de hijo, sino actitud de jornalero. Actitud de un trabajador que trabaja para poder obtener una recompensa, para poder obtener algo de parte de su Padre. Y aunque aquel no desobedeció, aunque aquel no se fue, no gastó su dinero en todo lo que lo gastó aquel hijo menor, la actitud tampoco es que fuera la mejor. Así que, ¿qué actitudes estamos teniendo nosotros ante el Padre? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Esperamos una actitud de jornalero o es una actitud de hijo, de creer que nuestro Padre es bueno y que aunque cometamos errores va a estar ahí siempre para nosotros? ¿O es esa actitud de aquel hijo mayor que se creía perfecto y que no aprovechaba nada de lo que el Padre le daba por el hecho de tener ese pensamiento de que sus buenas acciones eran las que iban a retener o a llevarlo a recibir la herencia, a llevarlo a recibir una recompensa? ¿Cuál es tu actitud en ese momento? ¿Cuál es tu actitud como hijo de Dios? Ya sabes que eres hijo de Dios. Y ya sabes que hay diferentes formas, como hijos, diferentes actitudes de ver o diferentes formas de cómo vemos al Padre. ¿Cuál es la forma en que tú estás viendo a tu Padre? ¿Cuál es la forma en que nosotros estamos viendo a nuestro Padre? Esa es la segunda actitud. O el segundo hijo más bien que vemos en la historia, y una actitud muy, muy diferente a la del primer hijo. Entonces no sé si quieren aportar algo en este espacio o qué nos están comentando ahí en redes sociales. Eh, Lorena nos dice, todos somos iguales, pero cuando somos humildes y nos arrepentimos de corazón, Dios se alegra. Dios siempre está para nosotros, es grande y majestuoso. Bueno, ahí la pregunta sería, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué las estamos haciendo? Porque ahí vemos que el hijo pródigo se comportaba bien entonces y siempre estuvo con su padre por lo que podía recibir. Y yo creo que ese pensamiento lo tenían ambos hijos, porque aun cuando el hijo que se fue, el pródigo, cuando regresa dice, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Realmente nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, por ninguna razón. Y él lo que dice es, o sea, por todo lo que he hecho ya no soy digno. O sea que antes sí era digno, según él, según lo que él creía. Y yo creo que, Wilson Castillo, cree que, o sea, cuando esas cosas pasan, cuando nosotros creemos que merecemos las cosas y de pronto tenemos un traspiés, es allí donde tendemos a reprochar a Dios y donde le decimos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si yo me porto bien contigo, si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y es un ejemplo Job y su esposa. Cuando Job es tocado por todo lo que ya sabemos, llega un momento en el que su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. En la actitud, cuando están las cosas malas, la decisión de ella es voltear a Dios y dejar de creer en Él, pero la actitud de Job es seguir creyendo en Dios, seguir confiando en Él, y pues vemos que Él es bendecido. Y aún el error de reprochar a Dios es que nosotros realmente somos humanos y no vemos más allá y no vemos lo que Dios está viendo en nosotros y lo que Él quiere hacer con nosotros y hacia dónde nos quiere llevar. Entonces es un gravísimo error reprocharlo a Él, porque realmente nosotros no caemos en cuenta que lo que Él está haciendo es trabajando con nosotros, formando nuestro carácter y tratando de llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Entonces, esa es la actitud que veo yo en esos dos hermanos, el creer que merecen las cosas, ambos, porque ambos lo creen. Sí, porque de hecho en esa
En ese preciso parte de la historia que cuenta, nos lleva a pensar eso, ¿verdad? Que incluso el menor también pensaba de esa forma, o pensó en esa forma en su momento, en donde por lo que él hacía era que podía, que tenía el derecho pues de ser llamado hijo. Y eso es precisamente el mensaje que queremos dejarles hoy a cada uno de ustedes allí en sus corazones, que cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra forma de pensar. ¿Estamos pensando como hijos o estamos pensando como jornaleros, como siervos? Que creemos que a raíz de lo que nosotros hacemos es que logramos obtener ciertas cosas o ciertos privilegios de parte de Dios para nuestras vidas. Yo quiero decir algo, les prometo que esto es lo último que voy a decir en el día de hoy. Si nos vamos a poner en esa actitud, o sea, tenemos que hacer las cosas, tenemos que ser conscientes. Como cuando Dios dice en la palabra que si vas a cumplir la ley, entonces cúmplela toda, no unas sí y otras no. Si nos vamos a poner en esa actitud de que por lo que cada quien hace es merecedor de algo, realmente los desagradecidos somos nosotros, porque en ese caso nosotros tendríamos que servirle a Dios, que alabarle a Dios, que obedecerle, porque ya Él hizo lo que iba a hacer por nosotros, y nosotros estamos aquí es por Él. Entonces, si es así, sí, nosotros tenemos que hacer todo lo que hacemos, porque ya Él hizo algo y porque deberíamos pagarle eso que Él hizo. Y no es que nosotros lo vamos a hacer para que Él nos dé, no, es al revés. O sea, nos estamos olvidando entonces de quién empezó. De quién empezó. Lo que estamos haciendo, no esperemos nada a cambio. Nosotros lo que estamos haciendo es pagando más bien. Entonces, ya, me despido. Puede seguir adelante, pero ya casi se nos está acabando el tiempo en la mañana de hoy, así que yo quiero leerles una conclusión que tengo aquí escrita que dice, la diferencia está en la actitud de los hijos. Si crees que eres bueno y que tu padre debe recompensarte por lo que haces, entonces caes en mentalidad de esclavo y no disfrutas de la provisión de lo que tu padre tiene para ti. Mas si crees que a pesar de ser pecador tienes un padre que te perdona y te restaura, entonces sabes bien que eres un hijo de Dios y que puedes ir a sus brazos cada vez que quieras. Y queremos dejarlos en esta mañana con esa idea, con que empecemos a pensar y a vernos como hijos de Dios, que empecemos a interiorizar eso en nosotros, que empecemos a creer realmente eso en nuestras vidas, que somos hijos de Dios y que podemos ir ante nuestro Padre con completa libertad, con completa convicción de que Él nos va a recibir, de que Él está ahí esperando por nosotros. Así que tú que nos escuchas, tú que nos ves, te dejamos eso ahí en tu corazón. Te queremos de compartir eso esta mañana. Eres un hijo y tienes que pensar como hijo. Tienes que empezar a actuar como hijo. Y tienes que empezar a ver a tu padre como un hijo ve a su padre. Así que, así como iniciaba en esta mañana diciéndoles que Jacob corría a los brazos de su padre, o sea, a mis brazos, así como yo corría a los brazos de mi padre. Es tiempo de que como hijos corramos a los brazos de nuestro papá, a los brazos de nuestro Señor, a los brazos de nuestro Dios. Así que quiero pedirte que ahí donde estés, cierres tus ojos por un momento y que empieces a pensar en ese Padre bueno que es Dios, en ese Padre que te ama con todo su corazón, ese Padre que daría naciones enteras por ti de ser necesario. Y quiero que ahí empieces a ver lo bueno que Él ha sido contigo y que sin importar a veces que nosotros no seamos tan buenos, Él ha estado ahí con nosotros y ha sido bueno. Y aunque en ocasiones también nosotros hemos hecho buenas cosas, Él también ha estado ahí esperando por nosotros. Así que Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos orar por cada una de las personas que ve este en vivo, Dios, cada una de esas personas que está viendo este live o que escucha este podcast, oh Dios, a través de cualquiera de los medios, oh Dios, que tú le permites, oh Dios, para que sea primero que todo dándose cuenta que es un hijo, Señor, y que pueda entender y pueda pasar a creer y a vivir como hijo tuyo, Señor, que puedan, oh Espíritu Santo de Dios,
tener esa convicción en sus corazones de que somos llamados hijos de Dios, de que somos sus hijos, de que Él nos escogió como hijos suyos, oh Dios, y que podamos empezar a tener actitudes de hijos, actitudes correctas como hijos que somos, papá. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, buen Dios, y te doy muchas gracias, papá. Amén y amén. Antes de irnos, ¿por qué no leemos los últimos comentarios que tenemos ahí en redes sociales, Fer? Ya el último comentario que tengo aquí es de Steven Guzmán, que dice: todos tenemos tiempo de arrepentirnos a nuestro Padre, porque Dios siempre nos va a recibir. Ok, bueno, entonces con ese comentario nos despedimos de esa transmisión y cerramos este tiempo que hemos pasado aquí en este live. Así que esperamos que hayas podido disfrutar de ahí, de la presencia de Dios ahí en tu casa, y que este mensaje haya podido llegar a tu vida, haya podido llegar a tu corazón. Y recuerda que si conoces a alguien o sabes de alguien que necesita escuchar este mensaje, puedes compartirlo libremente ahí en tus redes sociales, puedes enviarle el enlace o mostrárselo, porque si sabes de alguien que se siente rechazado, que necesita entender que es un hijo de Dios, este mensaje es para él, así como fue hoy de bendición para nuestras vidas. Así que nos despedimos, les amamos en el amor del Señor, y deseamos que hayan podido disfrutar y hayan podido vivir esta experiencia Dulce Refugio desde sus hogares. Así que no siendo más, nos despedimos. Chao, chao, que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos. Señor.